Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los nuevos alumnos que no me han escuchado nunca y a los antiguos, los que ya me conocéis, pues empezar otra vez las clases. Esta clase es la clase del 17 de octubre del año 2022. Estoy grabándola ahora el día 22, porque el 17 que me tocaba grabarla, la grabé pero salió mal. Entonces la estoy grabando ahora y la recibiréis el martes próximo, como siempre. Los martes se recibe el diferido, ¿no? Ya sabéis que este año lo que he hecho es ponerme un canal nuevo. O sea, a ver, que sepáis que yo antes estaba dentro del canal de otra persona. Entonces, para encontrarme era más difícil. Este año me he puesto un canal propio, y entonces que se llama, pues como ya se llamaba, pero con otra carátula, que es la Sagrada Escritura en profundidad, y que creo que será más fácil encontrar las clases a través de este canal directo. Que sepáis que, bueno, yo doy clase presencial y luego doy clase también en diferido, porque hay mucha gente pues, que no puede llegar, a la cual no puede llegar a las 7 de la tarde cuando la doy la clase, ¿no? Por lo tanto, pues los que no puedan, pues lo recibirán en diferido, como digo, pues como siempre, pues todos los martes. Digamos, otra cosa importante, que yo he decidido que creo que es mejor que demos 45 minutos de clase. 40-45, una cosa así. Porque ya sabéis que en la universidad se da más o menos esto, son 45 minutos de clase, porque la gente, todos nosotros, yo también cuando iba a la universidad, no somos capaces de retener fija el escuchar y el estar escuchando a una persona más de 45 minutos se te pesado. O sea, que vas y vuelves con la cabeza, ¿no? Te pierdes cosas. Por eso la clase la quiero hacer más corta. Entonces, bueno, también deciros que he elegido los Hechos de los Apóstoles para empezar esta nueva andadura con este canal mío, ¿no? Porque hasta ahora, el año pasado, como estuvimos con la pandemia, pues yo empecé con el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, hasta las Bienaventuranzas, el año pasado, y ahí me paré. Y luego, bueno, en teoría teníamos que continuar, pero luego pensé, a ver, los hechos de los apóstoles, ¿cuándo los daremos? Y es una cosa interesantísima, porque es muy bueno para entender la época actual, que se corresponde un poco a la época antigua. ¿Cómo era la iglesia primitiva? La iglesia a la cual tenemos que imitar. Y para esto pensé, bueno, pues hago un paréntesis. No sé qué durará, puede durar un año y medio esta clase, ¿no? Porque ya sabéis que yo voy muy meticulosamente. Pero bueno, dure lo que dure, como no hay prisa, pues vamos tranquilamente haciendo, ¿no? Las cosas. Entonces, sí que voy a empezar rezando la oración y entonces ya empezamos un poco. Primeramente hoy, como habéis visto en el texto, habéis visto que he puesto pues, los Hechos de los Apóstoles y introducción. O sea que será un poco de historia hoy. Sí, prácticamente será un poco de historia para introduciros en la época. O sea, hay que introduciros en el contexto histórico, porque si no, se juzga. Habrá muchas partes de los Hechos de los Apóstoles que yo os voy a explicar y que vais a juzgar con la mentalidad del siglo XXI. Y no se puede juzgar con esta mentalidad. Porque aunque seamos iguales, ¿no? Aunque tengamos los mismos sentimientos, sensaciones, pensamientos, la época es distinta y la situación social es distinta. O sea que, por eso os digo que es necesario que os explique el contexto histórico que quiero explicaros, ¿no? Entonces, vamos a rezar primeramente la oración y entonces ya entro en materia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser.
Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús, y te alabo. Te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a ver, para entender el contexto histórico. Seguro que vosotros sabéis que, evidentemente, pues sabéis que en el momento en que nació, cuando nació Jesucristo y vivió su vida oculta y luego su vida pública, estaba en Palestina y Palestina estaba dominada por los romanos, ¿no? Pero yo creo que es necesario que entendáis, primeramente, cómo es que los romanos llegaron allí. O sea, cómo es que estaban... ¿Qué era aquello? ¿Por qué era aquello una provincia romana? Y para esto, entonces os voy a empezar a explicar muy poco, pero algo, del siglo I antes de Cristo. Entonces digamos que estamos en el año 76 antes de Cristo. En el año 76 antes de Cristo, en esa franja de territorio, estaba un rey de la estirpe de los asmoneos, que se llamaba, Alejandro Janeo, y era un sacerdote, sumo sacerdote, rey de Israel, y en el año 76 es el año en que él muere. Y le dejó 2 hijos. Entonces, estos 2 hijos se disputarán el trono, como siempre ocurre, muy a menudo ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Como unos quieren a uno y otros quieren a otro, y no tienen a quién decidir, a quién llamar para decidir a quién ponen en el trono, van a pedir ayuda a los romanos, que en ese momento no están allí, sino que están a 100 kilómetros más o menos de Jerusalén, en Siria. Van a pedir ayuda para ver si ellos, al gobernador, o sea, estaba el representante de Roma en Siria, a 100 kilómetros de allí, ¿no? Entonces van a pedir ayuda para ver si les pueden ayudar a elegir entre uno y otro. Mientras están pidiendo ayuda, se van a pedir ayuda, sale nada menos ni nada más una delegación judía, por otro lado, que se presenta en Roma y que pedirá que por favor no sea elegido ni un rey ni el otro rey. O sea, ni uno ni otro, ni ninguno de los 2 príncipes. O sea, que Roma recibe la información por parte del gobernador de Siria y por parte de esta delegación romana de que hay estos 2 hijos y de que a ver qué se puede hacer con esto en este momento. Entonces, entre el año 76 y 63, o sea, 13 años, van a estar así. O sea, los romanos van a veces a apoyar a unos y otras veces van a apoyar a otro partido. Una vez a un príncipe y otra vez a otro príncipe. Y así andarán durante estos 13 años porque, les han pedido ayuda, pero ellos no están allí. Y por otra parte está toda la política romana, es decir, todas las conquistas romanas, todas las luchas, los triunviratos, en fin, toda la política interna de Roma, que en ese momento es el amo del mundo. Entonces, aquello es un puntito cerca de un lugar donde ellos han conquistado, que es Siria, pero por lo demás, pues están preocupados por otras muchas cosas, ¿no? Hasta que en un momento dado, 13 años más tarde, en el año 63, ya os digo, definitivamente uno de los 2 príncipes les pide ayuda. Y es entonces cuando ellos les prestan la ayuda. Pero claro, les prestan la ayuda con una contrapartida. Y la contrapartida será hacerse con el poder en esa parte del territorio y con la jurisdicción del territorio. Se hacen con el poder y la jurisdicción. De tal manera que ya tienen un pie metido allí. Y aquello acaba siendo, mejor dicho, empieza siendo
una especie de protectorado y acabará luego siendo una provincia romana, ¿no? Pero de momento es un protectorado, ya ha puesto los pies allí. Vale, es un sitio fantástico, es un lugar, una franja de terreno estupenda. Da al mar, por lo tanto hay comercio, los barcos pueden llegar, o sea, es un lugar deseado, codiciado, ¿eh? Y ellos están contentos de estar allí. Entonces voy a saltarme la parte, que estamos en el año 63, digo. Entonces voy a saltarme la parte del año 63 hasta el año 40 antes de Cristo, porque sería interesante que yo os explicara un poco pues todas las intrigas de la corte que había hasta, porque claro, se eligió a uno de los príncipes, pero el otro también intentaba luego meterse, ¿no? Pero claro, esto es historia que no me corresponde explicar ahora me corresponde explicar otra cosa, ¿no? Pero bueno, es para que tengáis una idea de cómo funcionaba un poco. Esto me lo tengo que saltar. Pero sí pego un salto hasta el año 40. Y entonces, en el año 40 antes de Cristo es cuando entra, o sea, llega al trono. Fijaos que hasta en el año 63 era un rey asmoneo, de la dinastía de los asmoneos. La dinastía de David había desaparecido, es la dinastía que tocaba que reinara, pero había desaparecido, estaba pues prácticamente perdida. Un representante era San José, pero esto ya lo veremos, ¿no? Entonces eran los asmoneos los que mandaban, la dinastía de los asmoneos, pero es que Herodes, el año 40 antes de Cristo, entra Herodes como rey, y Herodes el Grande, y es de la dinastía de los idumeos, o sea, ya los asmoneos ya ni existen. Ahora está Herodes el Grande de la dinastía de los idumeos. Claro, Herodes el Grande era un rey, fue un rey fantástico. O sea, fantástico en el sentido de que un rey era un líder político bárbaro. Estaba muy acorde con los romanos, o sea, los romanos tenían muchísima relación con él. Era un diplomático bárbaro, era un militar extraordinario, un estratega bárbaro también, y sobre todo era un constructor en el sentido de que empezó a hacer cosas. ¿Cosas qué quiere decir? Quiere decir que hizo el templo de Jerusalén. Construyó Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era el lugar en donde estaban las personas importantes y mejores, más los notables de la época. Porque claro, Jerusalén era la ciudad santa, que estaba a 100 kilómetros de la costa, pero en donde había mejor clima, donde había comercio, donde llegaban los barcos y donde había verdaderamente vida, era en Cesarea Marítima, ¿no? Y es allí, él se dedica allí a construir una ciudad prácticamente como romana. O sea, también había como especie de coliseo, había juegos ecuestres, en fin, todo lo que, en pequeño, todo lo que él había aprendido en Roma, pues lo llevó a Cesarea Marítima, que se puede ver, o sea, se puede visitar esta ciudad. Hay ruinas, pero te haces una idea de cómo fue, de la grandiosidad de cómo fue ese puerto en ese momento, ¿no? Pero claro, Herodes el Grande era un narciso mayúsculo, un narciso enorme, muy manipulador y maquiavélico. Era un hombre tremendo. Ahora os contaré una anécdota, pero el hecho de que fuera constructor ayudó mucho en el sentido de que les daba trabajo. O sea, daba trabajo a la gente y la gente podía comer. Y había paz. O sea, estamos, pues eso, como Herodes el Grande reina desde el año 40 a.C. hasta el año 4 después de Cristo, es una época de relativa paz. Y entonces, claro, Herodes los llena de impuestos, ellos están muy incómodos, no están contentos, pero por lo menos comen y tienen trabajo. Hay que unir lo que siempre os digo, ¿no? Lo que recordéis, que Herodes el Grande es el Herodes de los santos inocentes. Como en los Hechos de los Apóstoles os voy a hablar de Herodes el Grande, Herodes Antipas,
Herodes Agripa I y Herodes Agripa II, me interesa que sepáis lo que muchas veces os explico, pero que bueno, quizá para las personas nuevas que entren, pues quizá sea nuevo, ¿no? O sea que unáis la idea de Herodes el Grande, que muere en el año 4 después de Cristo, que lo unáis a la idea de los santos inocentes. Herodes el Grande iguala, en la memoria de uno, santos inocentes. Porque recordad que Herodes los magos reciben, los magos de Oriente reciben un aviso de que, en el Mateo está, de que ha nacido el rey de los judíos. El rey de los judíos, es decir, el rey de la dinastía de David. Él es idumeo, Herodes, es un rey idumeo. Y entonces los magos le vienen a decir que ha nacido el rey de la dinastía de David. Entonces, esto se asusta, dice el texto. Claro, ellos van a verle, y le dicen, a ver, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él dice, al oírlo Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Es una forma de decir que también el Sanedrín, todo el mundo pensó, pues ha nacido el Mesías, ha nacido el rey de los judíos. Y entonces es cuando consulta Herodes y le dicen, él pregunta, ¿dónde tiene que nacer? Y le dicen, pues en Belén de Judea, que es donde nació el Señor. Y claro, entonces, ¿qué hace? Llama aparte a los magos y les dice, a ver, id a verlo y cuando lo encontréis me lo decís. Los magos van, en sueños lo encuentran, en sueño tienen un sueño, reciben un sueño en el cual se les dice que no vuelvan a Herodes para decirle dónde está, y ellos se van, lo adoran y se van por otro lado. Es decir, Herodes el Grande se encuentra sin saber nada sobre si ha nacido o si no ha nacido y dónde está. En consecuencia, lo que hará será matar a los santos inocentes, es decir, pensará, bueno, vamos a ver, si acaba de nacer, pues voy a matar a los niños, a todos los niños, entre un momento dado y entre un año, vamos a poner un año, porque aquí no lo especifica, ¿no? Pero voy a mandar matar a una serie de niños para que todos los niños que han nacido en ese momento en el cual me lo están diciendo, si alguno es el rey de los judíos, pues morirá, y así yo no tengo sucesión, o sea, no cambia la sucesión, porque esto era el miedo de él, el perder, el que la gente se volcara en un niño que hubiera nacido, que fuera de la dinastía de David, que era la dinastía que ellos querían, no Asmonea ni Idumea, ¿no? O sea que Herodes era un hombre complicado, difícil, y con sus cosas, porque ya os digo que, fijaos, o sea, os cuento una anécdota fuerte, que es el hecho de que cuando él está a punto de morir, tiene, digamos, él sabía que los judíos muy muy contentos no estaban con él, o sea, por los impuestos y porque, a ver, tenían un rey que no era el rey que querían y era un pueblo descontento, difícil, en el sentido de que tenían todo ese cuerpo de leyes que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley escrita dada por Moisés, y que era un cuerpo de leyes enorme. Entonces estaban mucho más desarrollados culturalmente y religiosamente que otros pueblos a los cuales los romanos habían, digamos, vencido. Por ejemplo, todos los pueblos eslavos del norte de Europa, ellos vencían, y como eran pueblos muy primitivos, pues no había problema. Pero precisamente en esa parte de territorio se encontraron con los judíos que siempre y constantemente les daban problemas. Por esta razón, entraron en el año 63 a.C. y se irán en el año 70 después de Cristo. O sea que estarán 133 años. Y cuando se vayan, arrasarán con todo. Se llevarán todo el oro, desharán todo el templo de Jerusalén y tendrá lugar la diáspora, es decir, todos los judíos se van. Y allí no queda nada, ningún judío. Eso sí, se llevan todo lo de valor, ¿no? Los romanos. Pero se irán porque les daban constantemente problemas los judíos.
y ya decidieron dejar aquella zona del país. Pero bueno, a lo que iba, esa anécdota que os quería contar. Que Herodes el Grande, sabiendo lo incómodo y que ya estaba muy enfermo y sabiendo que el pueblo no estaba muy contento con ellos, con él, mejor dicho, decidió que o sea, estaba preocupado porque pensaba que el funeral suyo de Estado, en su funeral de Estado, la gente no lloraría lo suficiente. Los funerales de Estado, y en aquella época, entonces la gente, era un acontecimiento porque había muy pocas cosas que hacer, ¿no? Entonces era ya ha sido un gran acontecimiento el funeral de Estado que le han hecho a la reina Isabel II de Inglaterra. Imaginad un funeral de Estado en Roma o en una provincia romana, lo que debía ser, para el pueblo, para la animación del pueblo. Entonces, Herodes piensa, para que me lloren más, lo que voy a hacer será, voy a coger una serie de notables, o sea, de gente importante de judía, los voy a meter en Jericó, en un lugar, en Jericó, en la ciudad de Jericó, y cuando me haya muerto, que prendan fuego, o sea, que los maten a todos. Y así los familiares de ellos llorarán. Y cuando llorarán, y llorarán mucho, pero claro, la gente no sabrá si lloran mucho, y muchos de la parte y otras partes no se enterarán. Entonces, la gente no sabrá, habrá mucho barullo, muchos lloros. Claro, muchos lloros por la gente que ha matado, pero también muchos lloros pues por otra gente que no se haya enterado, pues muchos lloros porque pensarán que la gente llora por mí. Y este era su deseo, matar a gente para que la gente, los familiares lloraran, y así en el funeral de Estado que tuviera, la gente manifestara su pena mucho mayor. Por suerte esto no se realizó porque su hermana no permitió que esta gente muriera. Pero fijaos del tipo de persona que era Herodes. Os tiene que cuadrar perfectamente ahora que hiciera esta matanza de los santos inocentes, que la Iglesia celebra todos los años el 28 de diciembre. Bien, entonces quería deciros, aparte de esto, otra cosa. Esto está más o menos, esto es el año primero antes de Cristo, siglo primero antes de Cristo. Ahora, ¿qué pasaba en Roma en esta época y sobre todo, digamos, a partir de cuando muere Herodes el Grande y sube al trono su hijo Herodes Agripa? Pues en Roma no pasaba gran cosa. En Roma, el emperador de Roma era Tiberio. Y Tiberio, en los últimos años de su vida, los pasó en Capri. Capri, la isla de Capri. Capri era una isla fantástica, como lo es ahora, es una preciosidad, ¿no? Y él se instala prácticamente allí, y se instala, hace una casa maravillosa, y hace otras, dicen que hace otras 12 casas, 12 villas, para todos sus amigos. Imaginaos lo que debía ser aquello, ¿no? Toda una isla maravillosa y 12 casas maravillosas con todos sus criados para traer gente desde Roma y que les entretuvieran, ¿no? O sea, aquello, todo eran excesos, realmente, ¿no? Excesos y diversiones crueles. Pero, de hecho, pues eso no repercutía para nada en el equilibrio del Estado. O sea, él estaba en Capri, Roma vivía de una forma sosegada, las provincias vivían sometidas exactamente igual, y el comercio era floreciente. O sea, había un comercio bueno, magnífico, por tierra y por mar. O sea que Roma, en el siglo I después de Cristo, durante la vida oculta de Jesucristo y la vida pública, pues había sus intrigas, evidentemente, pero pues no afectaba especialmente a todo el país, al país en sí y a todas las provincias, ¿no? Recordad también, como os digo, os he dicho alguna vez que en el siglo I después de Cristo los romanos deciden, el emperador de Roma, deciden que ya no van a conquistar más,
que ya han conquistado lo suficiente y que lo que van a hacer es mantener esa conquista, esas conquistas. Entonces lo que hacen es colocar soldados en todas las partes que han conquistado y no dejar que penetraran los que están detrás de las conquistas, es decir, de los conquistados. De manera que había como una muralla de soldados en toda la parte que habían conquistado, que era el norte de África, en fin, y hasta el Asia Menor, y el norte de Europa, ¿no? O sea que el siglo I se caracteriza por lo que llamamos la Pax Romana, la paz de Roma, que luego conquistaron algo, en la época de Claudio también conquistaron, ¿no? Pero era lo de menos, lo que se decidieron es a mantener las conquistas tal como estaban ya. Esto lo digo porque, claro, esto contribuye a que haya paz y tranquilidad. Entonces, la pregunta que yo me hago después y que os comunico a vosotros es: ¿y qué pasaba entonces en Palestina? O sea, Roma ya lo hemos entendido. ¿Y Palestina qué pasaba en Palestina? Pues parecido. Los judíos que estaban bajo la dominación de Herodes Antipas, pues llevaban la misma vida que habían llevado en la época de Herodes el Grande. O sea, teníamos un Sanedrín corrupto, pero teníamos también, o sea, los judíos de pro, pues, había siempre las trifulcas entre la secta farisea y la secta saducea. Ellos seguían sus costumbres, seguían la ley de Moisés, lo que os he dicho, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que llamamos el Pentateuco, de Penta, 5, la ley escrita. Y bueno, todo igual, no había ninguna cosa extraña, nada especial. ¿Qué pasaba con los cristianos, con la iglesia primitiva? ¿Qué pasaba con la gente que era judía y se había convertido al cristianismo? Pues también, muy parecido, porque llevaban la vida exactamente igual. Al principio en la iglesia primitiva llevaba, al principio de todo, la misma vida que llevaban los otros judíos. Es decir, se levantaban pronto como los otros judíos, pronto hacían iban al templo, iban a la hora a las 3 de la tarde también para el sacrificio diario, rezaban juntos. Se decía, fijaos que el ayuno, del cual ahora pues esto está poco reconocido, o mucha gente dice que para qué ayunar, ¿no? Ya la secta farisaica, la secta de los fariseos, ya la había establecido para que ayunaran 2 veces al día, 2 veces a la semana. O sea que los judíos en general ayunaban 2 veces por semana. Y los judíos también cristianos también ayunaban. Como os digo, eran asiduos al templo de Jerusalén, se reunían en el pórtico de Salomón como se había reunido Jesucristo, recitaban al amanecer, luego, como os he dicho, iban a las 3 de la tarde para el sacrificio. Y es curioso porque había una cosa muy importante que, bueno, normalmente no querían ningún puesto importante, o sea, no querían destacar para nada, ¿no? Digamos que casi no se tenían relación con el Sanedrín. Normalmente eran de condición humilde, venían de todas partes, o sea, sobre todo había muchos, eran 3 provincias, Judea, Samaria y Galilea. Pues de Galilea era el Señor había nacido en Nazaret, que está en Galilea. Había mucha gente de Galilea que se había convertido, aunque Galilea estaba como provincia poco poblada, y luego, pero bueno, también había de Libia y de Capadocia, y había cristianos que se habían convertido, que ya lo veremos en los Hechos, de Egipto, y árabes, y había romanos que se habían convertido, o sea, había judíos que se habían convertido al cristianismo. Y estos judíos tampoco, fijaos, es curioso porque al contrario, no formaron ninguna secta. Lo que querían era abrir su casa, no recluirse, no aislarse. Estaban abiertos a todos, y llamaban a la gente
para que se uniese a ellos, para que por lo menos lo oyesen y si querían que se hiciesen cristianos y si no que no se hiciesen. Había libertad. Pero no se hicieron de ninguna secta. O sea, no participaron, se hicieron de la secta de los fariseos, que los fariseos eran secta. Ni, por ejemplo, tampoco la secta de los esenios. ¿Os acordáis que se sabe poco de los esenios? Pero eran una secta que que entendían que se tenía que vivir de una manera todavía más estricta. Y en el Mar Muerto hicieron, unas formaciones conventuales, como de convento, y iban vestidos de lino blanco. Y ayunaban de una manera más fuerte que los mismos fariseos. Y también se abstenían de tener relaciones sexuales. Pues esto no lo hicieron. O sea, ni hicieron ni hicieron algo exclusivo, como los esenios, ni se fueron con los fariseos, ni tampoco, fijaos, tampoco, y ya lo veremos más adelante, constituyeron una sinagoga entre ellos. Porque la ley sí les permitía poder hacer una sinagoga, siempre conservando la ley de Moisés, si eran un poco distintos, a partir de 10 personas, ya podían formar una sinagoga e ir a la sinagoga se iba el sábado, ¿no? Entonces, que era el día de descanso. Entonces, se podía ir y ellos podían formar, eran muchos, al principio eran, 200, 300, eran una pequeña comunidad que se fue extendiendo, pero ya tenían el permiso de la ley de poder hacer una sinagoga. Pues no, no la hicieron. Simplemente se dedicaron únicamente a abrir la casa y recibir a toda la gente que quisiera. Y luego ya lo veremos, celebrar aparte de los ritos judíos que se celebraban normalmente, recibir la Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, ellos iban a casa, se reunían en casas y allí, aparte de lo que hacían con todos los judíos, tenían lo que llamamos la misa, la Eucaristía hoy día, que es muy parecida a la de hoy día a la que fue en su momento en la iglesia primitiva. Y solamente deciros, hasta la próxima clase, ¿no? ¿Qué vínculo les unía? Pues realmente les unía el vínculo de pensar que ellos decían, el Mesías vino entre nosotros. O sea, el vínculo era que habían conocido a Jesucristo, que lo habían visto resucitado, que algunos lo habían visto ascender al cielo, y que habían visto montones y montones de milagros, entre ellos resurrecciones, aunque la gente que había resucitado a Jesucristo luego iba a morir. Pero a Jesucristo lo habían visto resucitado, y lo había visto mucha gente. Entonces, era tal el fervor, eran conversos, era tal el fervor que sentían, que no les bastaba solamente, no les importaba, lo único que querían no les importaba nada. Lo único que querían era que otra gente, poder conseguir que otra gente supiera tanto como ellos habían llegado a saber sobre Jesucristo. Entonces, esto es lo que les unía a Jesucristo, porque la venida del Mesías, la venida del ungido, la venida de Jesucristo, estaba ligada en la historia de Israel al dogma nacional, ¿no?, de ser un pueblo elegido por Dios. O sea, ellos habían sido elegidos por Dios desde Abraham para extender, o sea, para que ellos entendieran que nada más existía un solo Dios y que a través de ellos se extendería a todo el mundo conocido el hecho de conocer que nada más había un solo Dios y que ellos serían el vehículo de que haría que toda la gente entendiera y supiera que nada más existía un solo Dios frente a todas las otras reinos y civilizaciones que entendían que había varios dioses, ¿no? Es largo de contar, pero en realidad lo que os quiero decir es que al final, para acabar, ¿no?, esta idea del Mesías, ¿no?, se fue fraguando con el tiempo. O sea que
ellos sabían que existía ellos sabían que eran el pueblo elegido por Dios. Ahora, a lo largo de todo, como claro es la Biblia, ¿no? A lo largo de todo el periodo, digamos, el siglo VIII, para entendernos, ¿no? Resultó que los asirios, ¿no? Empujaron a las tribus del norte, fuera de la tierra de ellos, ¿no? Y entonces se encontraron que ellos tenían que estar viviendo en medio de gente que no creía en un solo dios, sino en medio de mucha gente que creía en varios dioses. Esto fue en el siglo VIII, pero es que en el siglo VI antes de Cristo tuvieron el destierro a Babilonia. Entonces, todo esto, más entre Moisés, que es del siglo XIII antes de Cristo, el siglo VIII antes de Cristo y el siglo VI antes de Cristo, todo esto hizo que se fraguara poco a poco la idea, misteriosamente desde Moisés, que Moisés ya lo dice, vendrá uno que es como yo, sobre el Mesías. Entonces, digamos que misteriosamente ya desde Moisés se perfila que ha de venir un Mesías, un libertador, un ungido, una persona que ya entre Moisés y los profetas mayores ya se va diciendo poco a poco, ya Dios, digamos, que lo desvela. Se desvela en el siglo XIX antes de Cristo con Abraham, al cual Dios dice: vete de tu tierra, de tu casa y de la casa que yo te mostraré. Esto está en el Génesis, en el capítulo 12. Capítulo 12 dice: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea, esto es el principio. Y luego vendrá, y esto no me puedo entretener en hablar de Abraham ahora, pero sí que la idea de que era el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y que poco a poco se fue manifestando la idea, poco a poco, de que vendría un Mesías, un ungido. Y y mucha gente, entonces, con todas estas desgracias que pasaron en el siglo VIII y luego en el siglo VI, y luego vinieron los griegos en el siglo IV, y luego vinieron los romanos, lo que les quedaba era la idea de que vendría un Mesías militar, un Mesías que les sacaría de... Por fin, ellos vivirían finalmente como pueblo único, como un solo pueblo, o como un pueblo que no estaría dominado por nadie. Pero también había una parte de la población que creía en un Mesías espiritual, que era Jesucristo, ¿no? Que está, digamos, visto claramente en los evangelios de la infancia de San Lucas, es decir, ¿quién era representado? O sea, estaba una parte de gente, de judíos, que pensaban en que vendría un Mesías que les libraría de la dominación romana, y una parte del pueblo muy espiritual, muy piadosa, que pensaban que llegaría un Mesías espiritual, que sería de otro tipo, porque ya los profetas lo venían profetizando. Entonces, como prototipo de Mesías, de gente que creía en el Mesías espiritual, pues esto ya lo conocéis, tenemos pues los padres de Juan el Bautista, Zacarías e Isabel, Joaquín y Ana, que eran los padres de la Virgen María. Tenemos a la Virgen María, tenemos al anciano Simeón, tenemos a la profetisa Ana. O sea que estos son ejemplos de personas que esperaban un Mesías más espiritual, no tanto que les liberara militarmente de ese poderío que tenían los romanos. Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy, del 17. El próximo día ya entraremos en explicar el prólogo de los Hechos de los Apóstoles. Entraremos ya en profundidad en explicar el capítulo 1 y los versículos pues, del 1 al 5 de los Hechos de los Apóstoles. Espero que esto os haya servido más o menos para colocaros en la época, que es lo que me interesa. Pues hasta el próximo día, si Dios quiere.
y nos vemos la semana que viene.